Hola chavales, soy Neko y os he de dar una noticia. Mi chinchilla Cata está embarazada y va a dar a luz probablemente mañana 29 de diciembre. Y diréis, ¿y cómo sabes que está embarazada? ¿Y cómo sabes exactamente el día que va a dar a luz? Pues bien, si estáis interesados, quedaos aquí porque ahora os lo cuento. Las chinchillas alcanzan su madurez a los 8 meses aproximadamente, y para la fecha en la que empieza esta historia, Cata y Curi hacía bien poquito que acababan de cumplir un año. Los últimos 2 o 3 meses nos habíamos fijado que Curi estaba muy revoltoso durante unos días del mes, y no paraba de perseguir a Cata. ¿Por qué hacía eso? Porque ambos habían alcanzado la madurez sexual, y Cata estaba en celo. El ciclo menstrual es de 24 días, y el periodo posible para la concepción es de 2 a 3 días. Durante estos días, las hembras segregan unas hormonas que vuelven locos a los machos, y estos no paran de perseguirlas queriendo montarlas. Aunque eso no quiere decir que vaya a suceder, ya que ellas son muy caprichosas y solo dan su consentimiento cuando el lugar en donde viven cumple todos los requisitos para criar a gusto. Si llega a producirse la cópula, pero no hemos sido testigos, no os preocupéis, porque estos curiosos animales dejarán una evidencia que nos lo probará. Se trata del tapón copulatorio, una masa sólida de eyaculado coagulado, en forma de crisálida de mariposa, que se desprende de la vagina tras horas después de la monta. La función de estos tapones no está clara, pero la hipótesis más aceptada es que impide la fertilización de la hembra por otros machos. La gestación media se estima en 111 días. Nosotros encontramos el tapón copulatorio el 6 de agosto, por lo que creímos que Cata estaba embarazada y daría luz el día 25 de noviembre. Lo que pasa es que un mes más tarde, a 9 de septiembre, nos volvimos a encontrar otro tapón copulatorio, lo que significaba que en la anterior cópula Cata no había concebido, y por ello había vuelto a entrar en celo. Tras volver a hacer cálculos, la nueva fecha señalada para el parto era el 29 de diciembre, es decir, mañana, y esta vez sí que quedó embarazada. ¿Por qué esta vez sí que estábamos seguros? Porque al cabo de un tiempo comenzaron a aparecer los primeros síntomas de embarazo. Durante el primer mes y medio, realmente todavía seguíamos con la duda de si estaba embarazada o no, porque todo seguía igual. Pero a partir de los 50 días del hallazgo del tapón, notamos que Cata aumentaba de peso considerablemente, del orden de 5 a 10 gramos diarios. La verdad es que la tía se pasa el día entero comiendo y bebiendo, menuda foca, mientras que Curi sigue con su rutina de siempre. Otra cosa que notamos fueron sus mamas, algo que en todo el año que llevábamos con ella ni siquiera habíamos llegado a ver, ya que son muy pequeñitas. Y es que sus 6 mamas aumentaron de tamaño para estar listas y poder amamantar a las crías cuando nacieran. Su actitud también cambió, y comenzó a ser súper cariñosa, algo que nos sorprendió mucho. No paraba de buscarnos, ponerse a nuestro lado, debajo, incluso se subía sobre nosotros pidiendo abrazos. No nos lo creíamos, porque la verdad es que no les gusta mucho que les vayamos detrás toqueteando, a ninguna de las dos. Durante el último mes, comenzamos a ver que la actividad de Cata bajaba significativamente. De pasarse una hora por la mañana y otra por la noche corriendo y saltando sin parar y sin intención de volver a su jaula, a apenas bajar, darse una vueltecita y volver a casa a descansar rapidito. Por otro lado, la barriga ya la tenía enorme e incluso un poco dura, y comencé a llamarla mi querido huevo de Pascua. Las últimas semanas esto fue a más, y pasó a tumbarse de lado y no moverse de ahí a la que hacía cualquier mínima actividad. Un día nos quedamos un buen rato observándola, y pudimos ver cómo se le movían los bebés en la barriga. Y así es como llegamos al día de hoy, y eso significa que ya casi están listos. Una cosa curiosa que ha pasado estas últimas semanas es que la actividad de Curi también ha bajado, y es que se pasa el día cerca de Cata, como si pudiera sentir de alguna manera por lo que está pasando y le hace compañía en lugar de molestarla o robarle la comida como es lo habitual. Que sea tan cariñoso es algo raro en él, y aunque parezca muy mono, yo tengo la teoría de que en realidad es la reencarnación del señor oscuro Sauron. You cannot hide. I see you. There is no life in the void. Only death. Por último, os voy a hablar de las crías por camada, porque seguramente creeréis que estos son como los conejos, que pueden tener hasta 7 camadas por año y hasta 12 crías en cada una de ellas.
Por suerte para nosotros, o por desgracia para los criadores, las chinchillas no son así. Las chinchillas tienen 1 o 2 camadas al año, y lo más común es que tengan 2 o 3 crías por camada, aunque se puede dar el caso de una sola cría o hasta 4, incluso 6, pero eso es algo muy inusual. Kata pesaba unos 580 gramos en el momento de la concepción, y ahora está rondando los 770. Por lo que ha aumentado unos 190 gramos en el embarazo. Un aumento considerable, teniendo en cuenta los números que he visto de otras chinchillas. Y sabiendo que las crías pesan entre 40 y 65 gramos al nacer, yo apuesto a que va a tener 3 crías. Bueno chavales, eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado el vídeo y os haya parecido interesante. Suscribíos al canal para conocer a las crías de Kata y Kuri, porque en 1 o 2 semanas subiré un vídeo para presentároslas. Incluso mostraremos el parto si tenemos la suerte de presenciarlo. Un saludo a todos y ¡feliz año!